Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo del curso de cuántica. Bueno, vamos a seguir con la parte de formalismo y vamos a seguir llevándonos todas estas cositas que habíamos visto de la mecánica matricial, las vamos a llevar a la parte continua, digamos, a la parte de funciones. Y hoy toca con los operadores herméticos. Y una de las cosas que me encuentro, que creo que son más difíciles de tragar, es cómo pasamos de tener pues una matriz que nos representa un operador, al multiplicarla por un vector, lo que viene a ser un vector de toda la vida, es decir, tenemos una matriz con sus valores, m sub i j, y la multiplicamos por los valores que tengamos aquí en un vector hasta el tamaño que sea. Vale, y aquí entendemos todos que si tenemos un operador que está diagonalizado y todo lo que sea, pues nos va a dar aquí un valor m de una función determinada. Vale, y esto es una autofunción. Un valor k, otro valor k, y ya está. Y esto con las matrices lo vemos muy bien, pero claro, ¿cómo nos tragamos esto cuando lo que tenemos aquí es una función continua y esto es un operador diferencial? Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que darse cuenta es lo siguiente. Como habéis visto el ejemplo que os puse en otro vídeo de la partícula en una caja, vamos a aclarar un par de cositas. Yo tengo una caja de potencial infinito aquí. Entonces esto va a señalar el potencial. Esta parte está prohibida. Esta parte está prohibida también. Y tenemos aquí metidas nuestras funciones, ¿no? Entonces, si os fijáis, nosotros en principio lo que tenemos aquí es que el potencial es cero, o sea, sería como una partícula libre, cosa que ya veremos, ya sé que no la hemos visto, pero es que tiene su enjundia lo de la partícula libre y prefiero que veáis esto primero. Entonces, nosotros aquí teníamos esto y si os fijáis, lo que encontramos es que para un cierto nivel de energía tenemos, por ejemplo, esto de aquí, algo como esto. ¿Qué nivel de energía representa esto? Esto representa un nivel de energía E sub 2, que sería primero, segundo, bueno, el primero es el cero, que sería este, el segundo sería este, bueno, el segundo es E sub 1, este es E sub 0. Así que este sería E sub 2. Y si os fijáis, estos son ondas estacionarias. Bien, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí que está cuantizada la energía? Es decir, yo no puedo tener un nivel intermedio aquí raro, que sea como una especie de combinación de estos. Bueno, sí, una combinación sí, pero tiene que encajar, como las cuerdas de una guitarra. Entonces, eso es lo que nos da la cuantización. ¿Qué nos está dando la cuantización? Pues nos la está dando precisamente el hecho de que aquí tenemos un potencial. Es decir, esto aquí no se puede pasar. La partícula no puede atravesar esto porque el potencial es infinito. Ojo, si el potencial fuese finito ya la cosa sería diferente, pero la cuantización nos la da precisamente esas condiciones de contorno, no el hamiltoniano en sí, sino lo que no puede hacer la partícula. Y esto es un poco lo que nos sucede siempre en mecánica cuántica, que es que la cuantización, digamos, que viene dada en cierto sentido por los grados de libertad que tiene la partícula y donde realmente no tiene grados de libertad. Entonces, fijaros, por ejemplo, el momento o la energía, estos dos operadores, bueno, el hamiltoniano en realidad, están relacionados. O sea, la energía es una función del momento. Y por lo tanto el momento también está cuantizado. ¿Qué pasa con la posición, por ejemplo? Como tenemos el momento bien definido para cualquier partícula, simplemente podemos saber que está dentro de la caja. Pero no podemos saber nada más. Realmente no podemos saber en qué punto de dentro de la caja está la partícula. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo sucede esto y vamos a ir primero a las propiedades realmente de lo que son los operadores. Es decir, antes teníamos unas propiedades para los operadores matriciales y es que en los valores, por ejemplo, para un operador Q, es decir, estos valores pertenecen a los números reales, lo que significaba que era hermítico. Bueno, no es por eso, pero vale. ¿Eso qué quiere decir? Que esto y esto
son iguales. Es decir, esto también pertenece a los reales porque su conjugado es el mismo. Vale. ¿Qué más tenían que cumplir? Tenían que cumplir que fuesen lineales. Es decir, si yo aplico mi operador Q a un cierto estado, vamos a llamarlo A por I más B por phi, esto es igual que aplicar Q al estado A por psi más Q al estado B por phi. Vale. Ahora yo lo que os quiero mostrar es que esto se cumple cuando tenemos integrales. Es decir, ¿yo cómo representaba esto? Vamos a ver. Yo ponía aquí un vector de onda, mi operador, el conjugado. ¿Y cómo era esto? Esto era una integral. Todos los valores de R, pongamos. X, variable que sea, nos vale, vamos a poner X porque sí. Y ponemos el conjugado hermítico, el operador y esto. Vale. Aquí lo que vamos a hacer es identificar ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a identificar esto, voy a poner en naranja. Y lo identifico con esto de aquí. Y esta función de aquí la voy a poner, por ejemplo, en azul. O este azul que se ve mejor. Y esto de aquí lo identifico con esto. Vale. Aquí lo vemos más o menos claro. Lo que estamos viendo realmente es que yo estoy aplicando este operador hacia allá. Es decir, que me puedo comer esta barrita de aquí y definir un operador que es el psi aplicado al operador, o sea, el operador Q aplicado al estado psi, que es lo que tengo aquí. Y esto es un estado, sin más. Un estado nuevo que tengo ahí. Vale, yo lo que quiero comprobar es que efectivamente el conjugado complejo de este, o sea, esto, es igual a esto. ¿Y esto cómo se va a comer? Vamos a representar esto de aquí, es decir, voy a tener la integral en R. ¿De qué? De este de aquí multiplicado por esto de aquí, es decir, lo mismo que tenía arriba, pero ahora voy a tenerlo que conjugar. Vale. ¿Cómo se hacía esto? Si os acordáis, cuando yo tenía dos cosas, sean lo que sea, que hacía la conjugación, bueno, esto se utiliza para números, mejor voy a poner esto de aquí. Me quede claro, porque cuando lo aplicamos a funciones, efectivamente, pues sí, cambia un asterisco, pero es más correcto, digamos, decir con la daga esta. Y lo que tenía era que había que cambiarles el orden. Me viene porque esto, aparte de una conjugación compleja, es una transposición de los términos. Si os acordáis de las matices traspuestas, pasaba exactamente lo mismo. Bueno, pues voy a hacer en esto. La integral no me va a cambiar, porque al fin y al cabo es una suma, así que dejo la integral como estaba y vamos a por esto. Esto de aquí sí que le vamos a hacer la puñeta un poquito. Y ahora lo que voy a hacer es precisamente esto de aquí. Es decir, voy a coger este y como he cogido estos dos juntos, los cambio de sitio. Puedo poner así o bueno. Está bien. Quedaré con esto. Bien. Y ahora este de aquí lo voy a conjugar. Es decir, me queda el elemento original. ¿Vale? ¿Qué es lo que me queda aquí? Pues aquí me queda que efectivamente esto, si yo lo he identificado, ahora lo voy a cambiar otra vez de color para que lo veáis.
de aquí, para que lo veáis bien. Es decir, a este le habíamos identificado con esto, luego podemos escribir que esto es Q por psi, y este de aquí era el que se nos quedaba normal. Así que podemos decir, una duda, que cuando tenemos un operador hermítico, cumple esta relación de aquí, es decir, aplicarlo a la derecha, es lo mismo que aplicarlo a la izquierda. Si os soy sincero, esto seguro que alguno de vosotros que presta atención y sigue mis vídeos, no sé si alguien lo hará, me va a decir si esto lo he hecho ya antes, porque me suena muchísimo que lo he hecho en otro momento. Pero bueno, siempre está bien volver a repasarlo. Vale, la gracia está en que en esta ocasión lo que hemos hecho ha sido utilizar las integrales para demostrarlo, o igual no lo había demostrado y simplemente lo había cogido como cierto. Bueno, la cuestión es la siguiente. Aquí, si os fijáis, tenemos siempre aquí y aquí el mismo vector de estado. Claro, y mi pregunta es, ¿se cumple esto para diferentes vectores de estado? Pues eso es precisamente lo que os voy a demostrar ahora, y es un ejercicio como muy típico, digamos, o sea, muy típico, no sé si típico, pero es un ejercicio posible que os podéis encontrar en un examen. O sea, yo creo que sí. Creo que de hecho alguna vez me lo he encontrado. O sea, el típico ejercicio de... Voy a dejar esto aquí así, porque esto se resuelve relativamente rápido. Que es el típico de dada una propiedad que vamos a poner... Espera, a ver, voy a hacer aquí unas líneas. Es decir, yo tengo aquí mi enunciado, digamos, que va a ser que yo sé que para un operador h, QH es igual que QH por H. Vale, dada una propiedad X, esta propiedad. Demostrar que se cumple, por ejemplo, para dos vectores diferentes. Claro, a primera vista puedes decir, bueno, pues sí, ¿no? Se va a cumplir. Pero hay que demostrarlo. Esa es la gracia de la física. Si no, seguimos ingenieros. Pues lo siento por los ingenieros, pero es así. Los físicos tenemos que demostrar las cosas, aunque no seamos matemáticos. Así que vamos a por ello y vamos a hacer un pequeño truquito. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger, digamos, esto se cumple para cualquier h, cualquier vector de estado. Pues lo que vamos a hacer es construir dos vectores de estado, h, que vamos a llamar f más g. Son dos funciones, sin más. O sea, esto lo vamos a convertir en esto de aquí. Y vamos a construir otro h', que lo vamos a poner como una combinación con un número complejo. Es decir, como estos son operadores lineales, h' va a ser nuestro f más una cantidad y por nuestro g. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar primero a h esto de aquí, que como habíamos dicho era esto de aquí. Claro, como esto ya he dicho que es un operador lineal, es decir, cumple esta relación de aquí, lo que vamos a hacer es separarlo. Cogemos esto de aquí y para el otro lado lo mismo porque teníamos efectivamente la misma propiedad. Así que
¿Y cómo sabemos que esto de aquí es cierto? Es decir, nos lo dice en el enunciado del problema. Dice que al aplicarlo a la izquierda sobre el mismo, tenemos el mismo resultado. Es decir, estas dos cantidades son iguales. Por lo tanto, vamos a desarrollarlo también al revés. Bien, y ahora nos fijamos en que como estas dos cantidades tienen que ser iguales, pues vale, ponemos a un lado de la igualdad esto, a otro lado de la igualdad esto otro, ¿y qué encontramos? Pues que hay dos cantidades que son iguales, como por ejemplo esta y esta, que ya sabíamos porque como f y f son la misma función, esta y esta se nos van, y las de g pasa exactamente lo mismo. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda esto de aquí. Claro, esto no podemos decir efectivamente que nos vaya a dar igual, es decir, aplicarlo a la izquierda y a la derecha, porque, vamos a ver, este y este son iguales, si este y este también entran en juego, así que tenemos que hacer otra jugadita, que es utilizar, como habíamos dicho, esta nueva función, así que vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho aquí, es decir, ahora vamos a aplicar a h', esto de aquí, igual esta igualdad de aquí. Vale, lo que voy a hacer es poner directamente la solución, me parece, porque ya hemos visto cómo se desarrolla, así que esto no va a aportar mucho más. Miento, antes de poneros la solución de esto, os voy a aclarar una cosa. Cuando yo desarrolle, por ejemplo, esto de aquí, me voy a encontrar con esto. Perdón, perdón. Que aquí viene la trampa. Alguno ya se habrá dado cuenta. Vale, yo aquí tengo un vector de estado y Q aplicado a F más I por G. ¿Qué es lo que sucede? Que este de aquí, este bra, es el conjugado de este de aquí, conjugado complejo. Y por lo tanto, menos I por G, porque está ahí, hay que conjugarla. Y una vez aclarado esto, os voy a plantar aquí directamente la solución. Y después de esta currada que me he marcado aquí, bueno, pues podéis ver, he cambiado de sitio estos dos factores que tenía por aquí. Este y este los he cambiado de sitio simplemente para que me queden exactamente igual. Es decir, este en relación con este de aquí, los dos vemos que son lo mismo, excepto que aquí falta un factor i. Este con este y este con este. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar por i. Y lo que vamos a hacer es sumarlas o restarlas. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es plantar una i en cada uno de estos factores para multiplicarlo por la unidad compleja. Y ahora lo que hacemos es sencillamente cepillarnos todo lo que no nos interese. Es decir, este con este va a sumar doble, este con este se nos va a ir, este con este va a sumar doble y este con este se nos va. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda esto de aquí.
Como vemos, estos dos i se nos van a ir, así que nos los cargamos directamente. Voilà. Ya nos queda la demostración de que efectivamente esto lo podemos aplicar a cualquier par de funciones y nos vale exactamente lo mismo. Así que, perfecto. Bueno, y otra cosa que suele aparecer es la típica de te doy un operador como, por ejemplo, este de aquí, definido. Este operador diferencial y quiero que me compruebes la hermeticidad de este operador. Bueno, pues aquí sí que vamos a tener que meter integrales, es decir, lo que vamos a hacer es comprobar esto de aquí. Bien, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues primero vamos a desarrollar esto. Esto me lo voy a llevar para otro lado. Voy a dejarlo aquí, digamos, aparte por ahora. Y voy a desarrollar esto de aquí. Es decir, esto lo que teníamos es que era la integral en R, te lo voy a poner así, de diferencial de x, porque la variable va a ser x, que vendrá dada por estos, y tendremos el operador, la función de onda f, dependiendo de x, por menos i h barra parcial respecto de x. Bueno, esto lo he puesto en azul, lo iba a poner en rojo, pero bueno, no me importa. De la función g. Vale, esto ahora sí lo voy a cambiar de color, ponerlo colorado, y que se vea que está aplicado sobre este. Vale. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, pues aquí vamos a hacer el truco de toda la vida de la vaca vestida de uniforme. Es decir, u diferencial de v es igual integral, esto es u por v menos v diferencial de u, y espero luego acordarme de una cosa que os quiero comentar sobre esto precisamente. Bueno, dos cositas que os quiero comentar sobre esta formulita de aquí. Vale, vamos a identificar elementos. ¿Qué vamos a identificar? Vamos a identificar efectivamente que u es este de aquí y este con la diferencial es diferencial de u. Vale, pues vamos a ello. Pongo un poco para abajo y esto lo que me va a quedar es menos y h barra este, me lo dejo por aquí, y luego la f conjugada con g. Y ahora voy a hacer una cosa que a todos os va a parecer rarísima. Ala, en vez de poner los límites aquí, los voy a poner aquí. ¿Por qué? Por fastidiar. Ya veréis por qué. Y ahora tenemos que esto es menos v por diferencial de u. V habíamos dicho que era la integral de esto, así que simplemente vale, y aquí nos vamos a fijar en lo siguiente. Yo aquí tengo este menos IH barra. Vale, este menos IH barra lo voy a meter dentro de todo esto y por lo tanto va a quedar es que con este menos tener la integral sobre R de IH barra parcial respecto de X de F conjugado por G y el diferencial de X. Este le voy a cambiar de color. Vale, y ahora queda esto de aquí. Bueno, yo ahora lo que puedo hacer es coger todo esto y meterlo dentro del mismo conjugado.
Pero para eso tengo que volver a reconjugar, digamos, esto. Y luego pasa otra cosa. Esta es importante. Esto de aquí. Voy a borrar esto porque aquí me quiero entretener un momento. Esto da cero. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho en el capítulo anterior, nuestras funciones de cuadrado integrable tienen que tender a cero. Ah, esto. Tienen que tender a cero. Aquí pueden hacer lo que más o menos les salga de las narices, pero tienen que tender a cero en infinito. ¿Para qué? Pues para que sean de cuadrado integrable. Porque si se nos van, es decir, si tomamos una función cualquiera que no se hace cero en infinito, crece o lo que sea, esta función, el área encerrado bajo esta curva, es infinita. Y como son funciones que habíamos dicho de L2 de R, es cero. O sea, sus límites de integración son nulos y por lo tanto nos podemos quedar solo con esta parte de aquí. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es, como ya os he dicho, volver a conjugar esto para dejarlo fuera. Y ahora efectivamente esto y esto son lo mismo. Sí, y atentos a despistados. Vale. Pues algunos lo habéis pillado, otros, pues a mí me costó. O sea, yo me quedé flipando cuando dije, ojo, 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 un momento. Esto no debería ser negativo, no debería cambiar de signo porque tiene aquí una i. No. ¿Por qué? Porque aquí tengo el operador p. Vale. Cuando yo lo expreso, es decir, hago la conjugación, entonces sí cambio de signo. Pero yo aquí solo estoy expresando el estado PF. Este es PF. Esto que hay aquí dentro es este estado. Con esto tengo esto. Pero lo que hay aquí dentro de la conjugación es el operador como lo teníamos de toda la vida. Así que cuidadín con esto. Bueno, pues como dicen los matemáticos, quod eran demonstrandum. Y ahora dos cosas, una que seguro que lo sabéis ya, fijo, muchísimos de vosotros y alguno de vosotros igual no ha caído. Porque alguna vez me he encontrado con que hay gente que no ha caído en esto. Son dos cositas muy simplonas. Mirad. La primera es la siguiente. ¿De dónde sale esa regla de integración? Vale, que sí, que sé que muchos lo sabéis, pero alguno seguro que no ha caído. Lo siguiente, yo hago una diferencial del producto de dos funciones. Vale, derivada del primero, o sea, diferencial del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la diferencial del segundo. Vale, hasta aquí todo bien. Pues ahora lo que hago es que paso para el otro lado. Lo que me queda es que u por diferencial de v igual a diferencial por v menos v por el diferencial de u. Y ojo, ahora es cuando hago integral de cada una de estas partes, como es una suma, lo puedo hacer. Y tengo unos límites, a y b. ¿Qué me queda esto? Que esto es u por v entre esos dos límites, a
y b. Y sí, la pregunta es, ¿puedo poner la integral? Sí, puedes poner la integral perfectamente, por lo que voy a decir después. Vale, aquí tenemos la regla de Leibniz que está aplicada a la vaca vestida de uniforme. Muy bien, muy bonito. Ahora una cosa que me he encontrado varias veces. Esto es fino, así que a ver cómo os lo explico yo. Esto lo voy a poner en colorado porque es importantísimo. Veréis. Esto no es lo mismo. A ver, total, la diferencial no, aquí no pinta nada. O sea, a ver, que total, que todo que no significa lo mismo. Que no. Que esto es una integral. Y esto es una frontera. ¡Ojo! Que sí, que sí, que me estoy poniendo pedante, que lo sé que me estoy poniendo, pero es que no significan lo mismo, que es que matemáticamente esto es una expresión correcta. Esto significa esto. Y esto es hacer la integral. Pero tanta diferencia, por supuesto que la hay. Vamos a ver. Os cuento por qué. Y esto viene de una cosa que se llama el teorema de Stokes. Algunos sonará, seguro, pero es que el teorema de Stokes es la madre del cordero de la integración. ¿Y qué dice el teorema de Stokes? Que si yo tengo una función exponencial de f, sí, de f, en un volumen, el que sea, un área, una región, puede ser simplemente esto de aquí a esto es una longitud, vamos a llamarla L. Y yo tengo una función, yo lo que quiero hallar es el área bajo esta curva, ¿no? ¿O no? Claro, yo lo que estoy haciendo es integrar esto a lo largo de esta longitud. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Que esto es lo mismo, la frontera en esta función. Esto es lo que nos dice el teorema de Stokes. Llevado al cálculo normal y corriente de toda la vida, tenemos que la derivada, la diferencial de esto es parcial de f con respecto de x, diferencial de x. Entonces, lo que voy a tener es que yo he definido que esto es nuestra función f minúscula de toda la vida y aquí está el diferencial de x. Por lo tanto, lo que voy a tener aquí es la integral a lo largo de esta longitud que habíamos dicho de f de x diferencial de x. Como esto no lo sabemos calcular, porque no sabemos calcularlo a lo largo de la longitud, lo que hacemos es aplicar la otra parte. Es decir, a lo largo de la frontera de L. ¿Cuál es la frontera de L? B y A. ¿Y qué aplicamos? F. F de x. Luego esto está bien definido. Esto está bien. Es que esto tiene un significado. Lo que os he dicho. Esto es f de b menos f de a. Así que si comerse la diferencial es un error. Bueno, y con esto nos despedimos hasta el próximo vídeo y espero que lo hayáis disfrutado. No olvidéis suscribiros y hasta la próxima.